Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Estamos tratando el tema ¿Ha podido tu Dios librarte de los leones? Y estábamos leyendo el texto base tomado del libro de Daniel, capítulo 6, versículo 20 al 25. Daniel, capítulo 6, versículo 20 al 25, que dice la palabra de Dios. Al amanecer, el rey se levantó al rayar el alba y fue corriendo al foso de los leones. Conforme se acercaba, gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Daniel le respondió: Viva el rey por siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho daño porque soy inocente ante él, como tampoco he hecho nada contra ti. Entonces el rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando lo sacaron del foso, no le encontraron ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían devorado. Explicábamos en el programa anterior cómo el Señor protegió a Daniel. Explicábamos los antecedentes de esta situación, cómo el rey cayó en una trampa que le hicieron sus mismos funcionarios con tal de destruir a Daniel, porque simplemente Daniel les estorbaba, pero no era tanto porque Daniel les estorbara a ellos, sino que lo que les estorbaba era la comunión que Daniel tenía con Dios. Entonces estos hombres impíos no hallaban manera de poder destruir a Daniel, intentaban buscar la forma a través de encontrarle algo que pudieran tener de qué acusarlo, pero dice la palabra de Dios que Daniel era un hombre correcto, era un hombre que hacía las cosas bien delante de Dios y delante del rey. Entonces, al no poder encontrar nada de qué poderlo acusar, entonces ellos vinieron y se les ocurre destruirlo a través de la fe que él profesaba. Así que vienen y le ponen una trampa a Daniel a través del rey, en donde incitan al rey de que él hiciera un decreto en donde toda aquella persona que hiciera algún tipo de oración o petición a cualquier hombre o a cualquier dios en el plazo de 30 días fuera arrojado al foso de los leones, porque sabían que Daniel no iba de ninguna manera a ceder a sus convicciones, a su fe que él tenía para Dios. Así que viene, en este caso, el rey, cae en la trampa de estos hombres, emite ese edicto, y los hombres estaban al acecho, en espera. Explicábamos que siempre los impíos, mis queridos hermanos, están al acecho, están a la espera de cualquier cosa que pueda pasar, o si no, pues se la inventan con tal de destruir a aquel que vive una vida recta delante de Dios y que les estorba a su impiedad. Entonces eso es lo que hacen estos hombres, y encuentran a Daniel orando, como él lo hacía todos los días. Dice la Biblia que él venía y 3 veces al día abría las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y hacía su respectiva oración. Cuando lo vieron orando, pues inmediatamente fueron donde el rey a recordarle la ley que él mismo había dictaminado, y cuando le dijeron que era Daniel el que había fallado, el que estaba orándole a un Dios diferente al rey, entonces el rey trató de ver la manera cómo podía librarlo, pero no podía, no había manera legal de librar a Daniel, porque los edictos, explicábamos en el programa anterior, de Media y de Persia, una vez eran emitidos, no podían ser modificados. Así que pues ni modo, Daniel fue echado al foso de los leones. El rey esa noche, pues por lo visto, por lo que dice la palabra de Dios, fue una noche muy amarga para él, pero con todo, cuando se levanta en la mañana, él iba triste, porque eso es lo que dice. Dice la palabra de Dios que él se levantó al rayar el alba, fue corriendo al foso de los leones, y conforme se acercaba, gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Y explicábamos en el programa anterior cómo el Señor
nos ayuda en medio de todas estas dificultades. Si usted recuerda, estuvimos leyendo el pasaje de Deuteronomio 10:12, en donde dice que debemos de amar al Señor sirviéndolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para que nos vaya bien. No significa, explicábamos en el programa anterior, que no nos van a venir problemas, no nos van a venir dificultades. Significa que en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos. Eso fue lo que le pasó a Daniel. No significa que no nos van a echar al foso de los leones, significa que aunque nos echen al foso de los leones, no nos van a comer los leones. Eso es lo que significa. Y lo que tenemos que hacer, explicábamos en base a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, que debemos de ofrecerle a Dios un culto que sea grato. Por eso nosotros, dice la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28, nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia. Esto es bien importante, mantener la gracia. Mientras nosotros estemos en la amistad con Dios, todo va a estar bien. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando vinieron ellos y se enfrentaron a aquella situación en donde Balac mandó a llamar a aquel brujo, aquel adivino llamado Balaam, para maldecir al pueblo, y Balaam le dijo claramente al rey Balac: mientras ellos estén en paz y estén bien con Dios, no los vas a poder maldecir. Lo mismo hizo Judith en el libro deuterocanónico llamado Judith. Ella pues se va donde este general Holofernes, el general asirio, que había sido enviado por un rey llamado Nabucodonosor, a decirle de que mientras el pueblo de Israel se mantuviera firme y se mantuviera fiel a las leyes de Dios, eran invencibles, no les podía pasar nada. Sí los podían sitiar, los podían rodear, les podían hacer ataque, pero no los iban a poder vencer. Pero dice Judith, dice en ese libro, de que le dice a este general: pero si el pueblo comete un pecado, la protección de Dios se aparta de ellos. Y así es como, pues bueno, yo le invito a que lea ese libro, es muy interesante. Pero la idea es que ella le está diciendo precisamente a este hombre Holofernes que mientras el pueblo se mantenga fiel, pues está protegido. El día que se aparta y cometen el pecado, entonces es cuando la ira de Dios viene sobre ellos. Es para aquellos que dicen que Dios no castiga, pero bueno, pobrecitos. Y explicábamos lo que dice aquí el libro de Hebreos, que hemos recibido un reino inconmovible y hemos de mantener la gracia, y mediante ella, mediante esa gracia, ofrecer a Dios un culto que le sea grato. Mis hermanos, un culto que ofrezcamos a Dios, si no estamos en la gracia de Dios, no le es agradable a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. La oración del impío es abominación para el Señor. Él no recibe las oraciones de los impíos, aunque sean muy religiosos. Pero si son impíos, no recibe las oraciones de ellos. Hay un blindaje en el cielo que no permite que las oraciones de los impíos lleguen. Dios no las escucha por la misma impiedad en que esta gente vive. El día que ellos decidan humillarse ante Dios, reconocer la maldad que hacen, que el daño que le hacen a otras personas, y se despojan de toda esa falsa religiosidad y realmente empiezan a tener una comunión con Dios en la gracia de Dios, Dios restaura la amistad con ellos. Dios es misericordioso para hacerlo. Pero mientras ellos mantengan una actitud malvada, impía, por más culto que quieran ofrecerle a Dios, por más rezos, oraciones, novenas, misas, o los que son evangélicos, ir a cultos, vigilias, ayunos, por más que quieran hacer todo eso, simplemente Dios no escucha. Él aborrece y abomina la oración de los impíos. Lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo Hebreos que debemos, mediante la gracia, ofrecer a Dios un culto que le sea grato a Él, con respeto y reverencia. Pues nuestro Dios es un fuego devorador. Con Dios no se juega, mis queridos hermanos. Explicábamos que la palabra original que aparece acá de culto es la palabra latreu, que quiere decir servir, adorar. De ahí viene la palabra latría, de ahí viene la palabra idolatría, adoración de ídolos, cuando se adora a algo por sobre Dios. Entonces nos está diciendo que debemos de ofrecer a Dios una adoración, un culto que le sea grato a Él a través de la gracia. Esto fue lo que pasó con Daniel. Era un hombre que vivía en la amistad de Dios, y a pesar que fue lanzado al foso de los leones, Dios lo protegió. Y eso decíamos al final del programa anterior, que íbamos a ver todavía algunos puntos importantes. Hoy vamos a ver, estábamos viendo en el programa anterior, el servir a Dios, cuando lo servimos a Él
con integridad, cuando lo servimos a Él en la gracia, como Él quiere que sea servido, y eso nos lleva a nosotros a contar con su protección. Viene Daniel y le dice al rey: mi Dios ha enviado a su ángel que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho daño porque soy inocente ante Él. Ante los ojos de los malvados, Daniel era culpable. Ante los ojos de los malvados, Daniel tenía culpa. Pero ante los ojos de Dios, él era inocente. Y aquí viene algo bien interesante, mi querido hermano. Lo que importa no es la opinión de los demás. Aquí lo que importa es la opinión que Dios tiene de nosotros. Porque si para los demás nosotros somos malos, somos impíos, somos lo que sea, pero si tenemos y mantenemos la gracia de Dios, ante los ojos de Dios somos inocentes, y eso nos da a nosotros la certeza, la garantía, la promesa que Dios nos va a proteger. Y lo voy a recalcar, y siempre lo voy a recalcar mientras estemos hablando de este tema. No quiere decir que no nos van a echar al foso de los leones, significa que adentro del foso de los leones no nos va a pasar nada. Eso es lo que significa la protección de Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice la palabra de Dios: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra, para fortalecer a los que tienen corazón entero para con Él. Para fortalecer a los que tienen corazón entero para con Él. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Él conoce nuestro corazón, mi querido hermano. Por eso es que a Dios no lo vamos a engañar nunca. Delante de la gente nosotros podemos aparentar una religiosidad. Delante de la gente nosotros podemos aparentar una piedad. Pero a Dios no lo engañamos. Entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros podemos estar en nuestras redes sociales compartiendo fotitos de la Virgen, del Papa, poniendo versículos bíblicos, poniéndome fotos de la Biblia y poniendo pensamientos que se le toman a otros, porque como el que está viviendo muerto espiritualmente no tiene creación propia, tiene que compartir lo que otros hacen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que delante de los ojos del mundo, delante de las redes sociales, que son la cosa más falsa que puede existir, porque ahí se presenta una imagen que realmente no es. Entonces lo que ocurre es que delante de la gente, nosotros podemos tener apariencia de piedad en nuestras comunidades a donde asistimos, sean católicas o evangélicas. Nosotros podemos tener apariencia de una piedad, muy piadoso, muy religioso, muy entregado, pero realmente a Dios no lo engañamos. Tal vez delante de la gente nosotros podamos tener una imagen de pulcritud, una imagen de cristianismo, una imagen de que somos hijos de Dios y que somos muy estrictos, pero en el corazón hay otra historia. Y Dios eso es lo que ve. Por eso es que Jesús a aquellos religiosos les llamó sepulcros blanqueados. Y Jesús se los dijo claramente, porque ante la gente ustedes se presentan como algo hermoso, bien adornados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, están podridos. Entonces podemos tener una apariencia de piedad, y eso es lo que dice San Pablo: muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Por eso está diciéndonos Segunda Crónicas que los ojos del Señor recorren toda la tierra, pero Él se fija en aquellos que tienen un corazón entero para con Él y los fortalece, los ayuda. Van a venir dificultades, van a venir pruebas, van a venir situaciones en las cuales incluso nuestra fe puede ser tambaleada, pero si nosotros mantenemos esa cercanía con Dios en primer lugar y mantenemos la gracia con Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor mismo se encarga de fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestra alma. Pero para eso tenemos que aprender a apartar tiempo para estar con Él. El Salmo 34, versículo 8, Salmo 34, 8 dice que el ángel del Señor pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Otras versiones dicen que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, o sea, de los que lo respetan.
y los ayuda, los atiende y los protege. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que tener una confianza que el Señor siempre está con nosotros. Él acampa a nuestro alrededor. El ángel de Yahvé acampa a nuestro alrededor y nos protege, nos defiende, nos guarda. Es más, Él mismo ha puesto ángeles a nuestro alrededor. El ángel custodio, como se le llama, o el ángel de la guarda. Hay un ángel que siempre anda con nosotros. Y este ángel que nos acompaña, este ángel que está con nosotros todo el tiempo, él ha sido enviado por Dios. Dice en la epístola a los Hebreos que son espíritus ministradores para ayudar a aquellos que van a heredar la salvación. Entonces, ahí están esos ángeles, mis queridos hermanos, siempre dispuestos a ayudar, a librar a los hijos de Dios. Y el Salmo 91:1 tiene una promesa muy importante. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero está diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, para poder estar bajo la sombra del Omnipotente, tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Nuevamente, la palabra de Dios nos está llevando a este hecho que debemos de mantenernos siempre en una comunión con Él. Debemos de estar siempre en esa cercanía con Él, en una amistad con Él. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente. Diga al Señor: refugio, baluarte mío, mi Dios, en quien confío. Esta es otra cosa bien importante, mi querido hermano, que debemos de considerar, de tomar en cuenta. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Porque si nosotros confiamos en nuestras propias habilidades, confiamos en nuestra propia inteligencia, confiamos en nuestros propios recursos, incluso confiamos en nuestros propios amigos. Yo tengo amigos muy influyentes que me van a ayudar, siempre están dispuestos. Ya tenemos prácticamente la batalla perdida. Porque nuestra confianza no tiene que estar puesta en ningún ser humano, porque el ser humano falla. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros hemos estado confiando en alguien y a la hora de las horas nos falló? ¿A cuántos de nosotros no nos han prometido en alguna ocasión que nos van a apoyar, que nos van a ayudar, y a la hora de las horas no hubo nada? Porque prometer es fácil. Decía alguien que de prometer nadie se queda pobre, y es muy cierto. Uno puede venir y prometer: sí, hermano, no se preocupe, yo aquí como podamos, aquí vamos a salir, y yo le prometo que vamos a hacer esto, yo le prometo. Pero cuando se da la situación, es que fíjese que ahorita me ha presentado una situación y yo ahorita, entonces por eso dice la palabra de Dios que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque cuando se promete y no se cumple, eso queda anotado. Eso queda anotado. Y hasta por ese tipo de situaciones, Dios pasa la factura después, mi querido hermano. Pero si confiamos en el Señor, estamos seguros que Él siempre nos va a ayudar. El libro de Esther nos presenta uno de los momentos más difíciles para el pueblo judío. Cuando aquel loco de Amán los quiso destruir, y en su locura no solamente quiso destruir a Mardoqueo, sino que quiso llevarse de encuentro a todo el pueblo de Israel, sin contar con que Esther era judía, la reina, la esposa del rey. Entonces, cuando se da la situación que Esther iba a ser destruida junto con su pueblo, entonces Mardoqueo, el tío de Esther, que la había criado, era su tío, pero era su padre de crianza también, le manda a decir a la reina, y él ya no la podía ver. La reina estaba ya aislada, no había manera de poder tener contacto con la reina, a pesar que era su sobrina y era su hija adoptiva. Pero lo que hace Mardoqueo, a través de un eunuco, le manda un mensaje para decirle: mira, esto es lo que está pasando. Aquí nos van a destruir. El rey dio un edicto por culpa de Amán que dice que va a destruirnos a todos nosotros. A lo mejor, le dice Mardoqueo, Dios ha permitido que tú estés en ese lugar, que tú hayas llegado al trono para ayudarnos. Entonces viene Esther y le dice: mira, yo no puedo ir al trono, no puedo ir delante del rey, porque hay una ley que dice que cualquiera que entre a ver al rey sin haber sido llamado lo matan, y yo tengo 30 días que el rey no me manda a llamar.
Entonces si yo voy, pues me puede matar. Entonces viene Mardoqueo y le manda otro mensaje y le dice, pues mira, si tú no nos ayudas, respiro y liberación vendrá de otra parte, pero tú y tu casa van a perecer, le dijo. Imagínense, si tú no nos ayudas, porque a lo mejor para eso Dios te puso en ese momento. Y sí, fue todo providencial. A pesar que ese libro al principio tuvo muchas objeciones por parte de los judíos para ser considerado como parte de las escrituras sagradas, cuando se dio el concilio de Jamnia en el año 100, un concilio judío, entonces ellos no querían aceptar el libro de Esther, porque en la parte hebrea de Esther, en el libro hebreo de Esther, no se menciona nunca el nombre de Dios, ni se menciona a Dios. Pero el hecho que no se mencione a Dios, y así fue como los rabinos llegaron a esa conclusión, el hecho que no se mencione a Dios no significa que Dios no estaba detrás de todo lo que estaba ocurriendo, y se pudo ver claramente la providencia protectora de Dios para el pueblo, porque colocó a Esther en el reinado en el momento oportuno. Y así fue como se dio la liberación. Pero fíjese la frase que le dice Mardoqueo a Esther: si tú no nos ayudas, respiro y liberación vendrá de otra parte. O sea, mis queridos hermanos, que cuando nosotros confiamos en el Señor, siempre vendrá respiro y liberación. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta solo en Él, en nadie más, solo en Dios. Versículo 3 de este Salmo 91 que estamos leyendo: pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te librará de la red del cazador. Y mire, este versículo bien interesante, especialmente para el momento en que estamos atravesando ahorita, en el momento que estamos grabando este tema. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. En medio de esta pandemia también pidámosle al Señor que nos proteja, hermanos, que nos guarde, que nos libre de toda peste, de toda enfermedad, de toda esta situación que nosotros estamos viviendo. Con sus plumas te protege. Aquí está ocupando la figura de un ave que protege a sus polluelos. Hace unos días vi un video que ha andado circulando en las redes sociales de una gallinita. Fíjese qué interesante, la gallinita protegiendo a sus pollitos, enfrentándose con una serpiente venenosa. Pero lo que hacía la gallina era que venía la gallina y se le lanzaba la serpiente, pero saltaba, volaba. Las gallinas no pueden mantener el vuelo, pero pueden saltar, y saltaba sobre la serpiente a picotearla, y la serpiente la atacaba, pero el objetivo era distraer a la serpiente para que los pollitos pudieran salir. Estaban arrinconados y al final logran salir, pero se queda uno. Y mire lo que hace esta gallinita en su instinto. Y dicen algunos de que no son animales racionales, dicen algunos, pero fíjense en lo que hace en su instinto. Le quedaba un pollito nada más. Ella no se quedó, bueno, dijo, ay, que se lo coma ya al fin ya libré a los demás. Peleó hasta por el último pollito. Es lo que hace Jesús. Jesús dice la palabra de Dios, el buen pastor, que Él dejó las 99 para ir a buscar la que se había perdido. Eso es lo que hace un verdadero pastor. Busca la oveja que se le está yendo, no deja que se le vaya. Hoy muchos pastores tienen esa forma de pensar, que se vaya, pues de todos modos, ni estorba, ni ayuda en nada, que se vaya. De todos modos, pues ni me estorban los que están, ni me hacen falta los que se han ido. Pero esos pastores así le van a dar serias cuentas a Dios. Porque imagínense, esa gallinita, por esa gallinita van a ser severamente juzgados esos pastores. La Biblia, el profeta le llama perros mudos, así le llama, inútiles. Porque esta gallinita no dejó solito a su último pollito, peleó hasta por el último pollito. Y eso es lo que está diciéndonos el Salmo: con sus plumas te protege, bajo sus alas haya refugio. Los pollitos se sienten protegidos bajo las alas protectoras de su madre. Escudo y armadura es su fidelidad. O sea que cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, cuando nosotros estamos caminando en la amistad con Dios y nosotros estamos viviendo en su gracia, podemos tener la confianza que el Señor está protegiéndonos en todo momento.
Podemos tener la confianza que si tenemos nuestra confianza puesta en Él, Él siempre va a estar dispuesto a protegernos. Puede que nos tiren, pueden que nos ataquen, puede que nos echen al foso de los leones, puede que nos tiren a una cisterna llena de lodo, como en el caso de Jeremías. Siempre Dios va a poner el medio para que no perezcamos. Siempre el Señor hace eso. Y el Señor siempre está pendiente de protegernos, de cuidarnos, de cubrirnos con sus plumas. Pero necesitamos, como dije, tener esa confianza en Dios, estar siempre confiados en Él. Salmo 125:1 dice, el Salmo 125:1 dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, inconmovible, estable para siempre. Jerusalén de montes rodeada, así rodea a su pueblo el Señor desde ahora y para siempre. Está comparando a los que confían en el Señor, los compara con el monte Sión. El monte Sión es la ciudad donde está edificada Jerusalén, es donde está el templo, el lugar del santuario de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces en el monte Sión se tenía el concepto que ahí habitaba Dios. Los antiguos tenían el concepto de que los dioses habitaban en los montes. Por eso es que los griegos tenían el concepto que sus dioses habitaban en el Olimpo. Por eso es que los cananeos, los filisteos, todas estas razas de esta zona, ellos tenían lugares altos, le llamaban, colinas, donde ellos ahí ponían sus templos o sus altares a sus dioses, porque ellos tenían el concepto que Dios habitaba en el monte. Por eso es que Dios se muestra al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Por eso es que dice que el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el socorro? Entonces siempre se ha tenido el concepto que en el monte habita Dios. Entonces aquí está diciendo, los que confían en Yahvé son como el monte de Sión. Entonces, los que confiamos en el Señor nos mantenemos firmes, estables. Estamos protegidos porque así como en el monte de Sión se tenía la creencia y el concepto que ahí habitaba Dios, significa que en nosotros habita Dios y por lo tanto somos inconmovibles. Nos pueden hacer toda la guerra que quieran, no nos mueven, no nos botan, no nos destruyan, porque como dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo único que tenemos que hacer es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, confiar en Él, los que confían en el Señor. Jerusalén de montes rodeada, así rodea a su pueblo el Señor, desde ahora y para siempre. Y tener esa clara conciencia, ese claro concepto, esa clara idea de que el Señor siempre está con nosotros, nos protege, nos guarda, nos cubre, nos rodea y, aunque haya guerra, somos invencibles. En San Lucas, capítulo 21, versículo 16, el Señor también está diciendo algo para nosotros. Él está diciendo, esto se refiere ya al tiempo final, prácticamente esto es algo que ya estamos comenzando a ver, y está diciendo, seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero aquí viene la promesa, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Esto, mi querido hermano, lo estamos viendo hoy más que nunca. Estamos viendo la misma guerra dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que tenía que ocurrir. Jesús habló que el enemigo, el maligno, iba a sembrar cizaña en el campo. Y Jesús explica, el campo es el reino de Dios, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Dentro de este campo hay trigo y hay cizaña. El trigo y la cizaña son idénticos, igualitos, crecen idénticos. Por eso es que vinieron los segadores y le dijeron al Señor, ¿por qué danos permiso? No nos das permiso y vamos a ir a arrancar la cizaña. Y les dice, no, porque al arrancar la cizaña pueden arrancar el trigo, porque son idénticos. Cantan igual, oran igual, rezan igual,
hasta predican igual. Porque el diablo es imitador. Él es un gran imitador. Pero son cizaña. ¿En qué se caracterizan? Porque son los que causan la división. Un día de esto yo estaba escuchando una reflexión que me llamó mucho la atención y decía la persona que estaba haciendo esta reflexión que por lo general la cizaña se encarga de hacer ver al trigo que el trigo es el que está causando la división, para que así la gente vea al trigo y no los mire a ellos, que son la cizaña, que son los que verdaderamente han venido a sembrar la división. Por eso dijo San Pablo cuando se estaba despidiendo de los presbíteros en cierto lugar, le dice, miren, cuando yo me vaya de entre ustedes mismos, se van a levantar hombres perversos y se van a infiltrar hombres perversos que van a empezar a enseñar cosas distorsionadas. Y efectivamente eso pasó. Durante los siglos han habido muchos que han enseñado cosas distorsionadas. Y no estoy hablando de los que se separaron y se han ido de la Iglesia Católica, o estoy hablando de los que han estado dentro de la Iglesia Católica. Y esto se da en todas las iglesias. También se da dentro de la Iglesia Evangélica. Siempre hay gente que llega con doctrinas equivocadas. Por ejemplo, y este es un error que cometen los que se han autonombrado apologetas, les digo yo con J, se han autonombrado apologetas católicos. Ellos vienen y ellos meten al mismo saco a todos los protestantes, a todos los evangélicos. Entonces ellos creen que lo mismo es Russell, que Smith, que Elena White, que Lutero, que Calvino, que Zwinglio, creen que todos son iguales. Pero incluso dentro del mundo evangélico hay ciertos grupos que son considerados sectas. Incluso la Iglesia Católica es considerada una secta, porque tienen doctrinas diferentes a lo que enseña la palabra de Dios. Estoy hablando del concepto protestante. Entonces aparece José Smith con el libro del Mormón, diciendo de que Jesús no ascendió directamente al cielo, sino que se vino para América a predicarle a los indígenas en el territorio que hoy es Estados Unidos. Luego viene y aparece la Elena White, aprovechándose de que el pastor anterior había equivocado una fecha para la venida de Cristo. Ella se aprovecha de eso para fundar la otra secta llamada Adventistas del Séptimo Día, en donde pone el día sábado y que no hay que comer esto y no hay que hacer lo otro. Viene otra mujercita también que estaba aquí en Boston, la fundadora de la ciencia cristiana, que empieza a decir que para curarse solamente hay que leer la Biblia nada más y ya con eso uno se sana. Y aparece el otro también ahí diciendo de que Jesús no es Dios. Y bueno, todo ese montón de cosas que dentro del mundo evangélico son considerados sectas también. Entonces siempre se ha cumplido lo que dijo Jesús. Van a infiltrarse y van a levantarse hombres perversos y mujeres perversas también, que van a enseñar herejías, que van a enseñar doctrinas. Oh, Adán no existe. Adán quiere decir las multitudes de gente. Oh, ok. Y vienen y muchos sacerdotes, laicos, católicos, andan diciendo que Jesús, que Adán no existió, que Adán significa multitudes. Pero viene un papa de ellos mismos y les dice en la encíclica Humani Generis, no, la Iglesia no acepta de ninguna manera de que Adán no existió. Es una herejía, no se puede aceptar. La Iglesia no la acepta. Entonces, ahí se ve claramente cómo esta gente se ha infiltrado. Pero aquí viene otra cuestión. Aprovechándose de la ignorancia de la gente, que la gente, ¿qué va a saber de encíclicas? ¿Qué va a saber de documentos? ¿Qué va a saber de catecismo? Si la gente lo único que va nada más es el domingo a cumplir con su rito religioso, a su cumplimiento, nada más. Hacer acto de presencia y llegan y se paran y escuchan y se van y ya cumplieron, ya estuvo todo. Entonces aparece alguien por ahí enseñando doctrina equivocada y, ok, no, pero lo dice un sacerdote. Y si lo dice un sacerdote, así tiene que ser. Y se encierran en eso. Y así es como mucha gente anda equivocada. Se infiltró la cizaña. Oh, a nosotros el pastor nos ha dicho. Así se mete la cizaña. Yo cuando fui misionero en Belice, tuve mi práctica misionera en Belice, en esos días yo me di cuenta de un caso. El pastor expulsó públicamente a su propia hija de la congregación.
Porque el pastor había interpretado el texto que el velo que usa la mujer es el cabello largo y que la mujer no tiene que cortarse el cabello, pero viene la muchachita de 16 años en ese momento, 17 años, a volar el pelo, no lo aguantaba y se lo fue a cortar, le expulsó porque se había cortado el pelo. Entonces malinterpretan las escrituras, malinterpretan las enseñanzas y así es como se han infiltrado. Y esta gente es la que se encarga de sembrar el odio hacia otros que quieren caminar en una ortodoxia. Ortodoxia quiere decir una sana doctrina, que quieren apegarse a la palabra de Dios, a la doctrina establecida, pero como vienen estos con la mente retorcida y tienen una habilidad para conseguir adeptos. Tienen una gran habilidad. Claro, la mentira es mucho más fácil de ser digerida que la verdad. Entonces, a la mayoría de gente lo que le gusta más es la mentira que la verdad. Entonces, se hacen de maestros, dice San Pablo. Se hacen de maestros con tal de sentir o de ver novedades. Entonces vienen y estos falsos apóstoles, le llamaba Pablo, pues se vuelven muy populares. Y estos falsos apóstoles después se encargan de crear la división. Pero crean la división echándole la culpa al que predica la sana doctrina, haciendo creer que aquel es el que está causando la división, que aquel es el que ha venido a causar la división. Mire qué astuto ha sido Satanás. Y se aprovecha de la ingenuidad, se aprovecha incluso de la estupidez humana para engañar, para lograr convencer que el que está predicando la sana doctrina es el malo. Y nosotros aquí somos los buenos. Por eso dice que hay una frase bien interesante que el lobo va a ser siempre el malo hasta que no cuente su versión, porque todos apuntan hacia el lobo y estos son especialistas para hacerle creer a los demás que aquellos son los lobos. Ellos no, aquí hemos venido nosotros a presentarnos para ayudarles a ustedes y aquellos son los que están causando el problema porque aquellos son y empiezan a señalar a los que quieren hacer las cosas rectas delante de Dios. Entonces es lo que dice Jesús: seréis entregados por padres, hermanos, parientes, amigos. Matarán a algunos de vosotros. Y hoy no solo se mata físicamente, se mata también civilmente, se mata también a través de las redes sociales. Los linchamientos, qué de moda se han puesto los linchamientos virtuales. Y más de alguno hemos sido víctimas de esa situación. Y lo más divertido es que hace poco me di cuenta de uno que hizo un linchamiento conmigo, que hoy está linchando al otro, el que originó el linchamiento hacia mí, hoy lo están linchando a él, el mismo con el que estaban unidos. Bueno, ay, que Dios los perdone y los ayude. Pero miles de gentes detrás de ellos, porque la gente no tiene inteligencia, no discierne. Como no tienen vida espiritual, no logran discernir que esos son lobos que se han metido para causar la división, echándole la culpa a los otros, que los otros son los que causan la división. Todos os odiarán por causa de mi nombre. El que quiere vivir piadosamente, dice la palabra de Dios, va a sufrir persecución. Todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero miren, hermanos, qué tremenda la promesa que Jesús da. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Por eso es que los que murieron en los primeros 300 años de cristianismo, cuando eran perseguidos por el Imperio Romano, antes que el Imperio Romano fusionara el cristianismo a su religión oficial, esta gente con todo gusto daba su vida al Señor, porque tenían una confianza en Jesús, tenían una confianza en Él. Cualquiera en nuestra época puede pensar: eran tontos, ¿cómo va a creer que se van a dejar matar? Pero esa gente no, tenía su confianza. Por eso es que ellos habían entendido lo que dijo Daniel. Y sepas, le dijeron aquellos hombres, ¿se acuerdan el libro de Daniel? A que no fue Daniel quien lo dijo, sino que fueron aquellos 3 muchachos que también fueron lanzados al horno. El libro de Daniel nos presenta otra historia bien interesante, en donde viene el rey y empieza a sonar la trompeta, el tamboril, la flauta, la zampoña, y da la ley que dice: ahora van a ustedes a adorar la estatua que yo he edificado, y el que no la adore será lanzado al horno de fuego. Y los 3 amigos de Daniel dijeron que no le iban a adorar. Entonces vino y les dice el rey: ¿ustedes que acaso no van a obedecer? ¿No van a obedecer? ¿Están dispuestos que al oír los instrumentos musicales se van a postrar y adorar la estatua que he hecho? No, les dijo, no. Pues los vamos a lanzar al horno de fuego. Está bien, dijo.
A ver si ese su Dios los libra y nos va a librar. Y si no nos libra, le dicen. Fíjese qué fe la que tenían estos hombres. Y si no nos libra, pero con todo, no vamos a adorar a tus dioses. Porque tenían confianza en Dios. Y era una confianza de, ¿y si en caso no nos libra? ¿Y si de verdad nos toca que nos tiren al fuego y nos quemamos? No importa, con tal de no perder la amistad de Dios. No importa que aunque aparentemente Dios nos ha abandonado, pero sabemos muy bien que Dios está siempre con nosotros. Así que no importa, tírennos al fuego. Y ya ustedes conocen la historia. Son lanzados al fuego, al horno, que hasta lo avivaron más de lo normal, que mató a los que llevaban a tirar a estos muchachos al horno. Las llamas alcanzaron a estos verdugos, pero a ellos no les pasó nada. Por eso es que el rey hasta se levantó espantado y dijo, ¿a cuántos echaron? A 3, pero yo veo 4. Y el cuarto parece un dios, un hijo de dioses. Entonces los manda a llamar y cuando salieron, ni siquiera olor a humo tenían. Fíjese qué tremenda la protección de Dios. Pero ellos tuvieron esa confianza plena de decir, y nos va a librar. Y si no nos libra, no vamos a adorar a tu Dios. Porque sabían muy bien en quién habían creído. Y eso fue lo que dijo San Pablo. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo nos enseñó a confiar en Dios. La Biblia, con todos sus héroes que están escritos en su palabra, nos enseña a confiar en Dios. Jesús mismo nos dio ejemplo de confiar en Dios. Y Él mismo nos dice en su palabra, van a ser entregados por padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre. Por eso, tengamos una regla, mis queridos hermanos. Si los impíos lo aplauden a usted, póngase de rodillas. Algo no está bien. Porque si los impíos lo aplauden, algo no está bien. Porque si los impíos lo aplauden, quiere decir que el diablo está contento con usted. Pero si lo atacan, lo difaman, lo calumnian, lo tratan de destruir, sepa muy bien que Dios entonces está con usted. Por eso tengamos mucho cuidado de ver quién es el que nos aplaude, quién es el que nos echa porras, quién es el que nos celebra, porque si son impíos, algo no está bien. Pero si los impíos vienen y nos atacan, y nos calumnian, y nos difaman, y nos quieren destruir, nos quieren echar al foso de los leones, nos quieren echar a la cisterna, nos quieren tirar al horno de fuego, eso quiere decir que algo estamos haciendo bien para Dios, porque le estamos estorbando al diablo mismo. Y que Dios nos ayude para poder discernir esas situaciones. Bueno, queridos hermanos, terminamos acá nuestro tema de hoy. Todavía falta 2 puntos más. En la clase, en el programa anterior, hablamos sobre servir a Dios. Este programa hablamos sobre la protección de Dios para nosotros. Y en el próximo programa, pues todavía hay 2 temas más sobre la confianza en Dios y la retribución que les espera a los impíos. Y que Dios nos ayude de no caer en eso. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. No se les olvide nunca leer la palabra de Dios y orar, para que se dé ese diálogo. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Él nos habla. No deje de leer su Biblia, no deje de orar. No deje de dedicarle al Señor aunque sea 1 hora en el día. Así como le dijo Jesús a aquellos apóstoles, ni siquiera pudieron velar 1 hora. No dejemos de nosotros de aunque sea 1 hora dedicársela al Señor. También recuerde visitar nuestra página web salvadormelara.com, donde están los enlaces para las redes sociales. Todos los días estamos subiendo un podcast con una breve reflexión de algún pasaje de las Escrituras. Y estamos también a través del canal de YouTube subiendo estas prédicas, una prédica por semana. En la página salvadormelara.com encontrará los enlaces. Y también, si usted quiere bendecirnos con una donación, ahí está también el botón para PayPal. Muchas gracias a los hermanos que pues siempre nos apoyan
que nos ayudan y que están pendientes de nosotros, y está el botón de contacto también si quiere comunicarse con nosotros. Muchas gracias, hermanitos, por estar siempre con nosotros, por estar pendientes. Llévenos siempre en sus oraciones, y nosotros siempre estamos orando por todos nuestros amigos y hermanos. Dios les bendiga, y con la ayuda del Señor seguiremos en nuestro próximo programa.